Vamos a continuar con un ejemplo de la ecuación que sacamos en el video anterior. Esta es la ecuación que sacamos para el integrador del video anterior, ¿sí? Y lo único que voy a hacer es alimentar aquí a la entrada del integrador un voltaje que vale 0.5 seno de omega t, ¿sí? 0.5 volts. Lo voy a meter al integrador. Ahí está el integrador todavía. Voy a meter aquí un voltaje senoidal de 0.5 y voy a ver qué sale. Entonces tomo esta ecuación que está aquí, que ahí se alcanza a apreciar, ¿sí? Esta ecuación. Me queda entonces menos 1 en RC por la integral de 0 a t de este voltaje. Aquí dice que el capacitor empieza descargado. Digamos que lo acabo de comprar y armo mi circuito y no tiene carga, está descargado. Así que como está descargado, esta condición inicial del capacitor, o sea, cuánto voltaje tiene en el momento en que empieza a recibir este voltaje, su voltaje cero, que es lo que dice aquí, está descargado. Así que aquí le sumaría 0, no tiene carga. Y solo depende de este voltaje. La variación de este voltaje va a producir cambios en voltaje de salida. Si cambia el voltaje de salida, pues está cambiando el voltaje del capacitor, ¿no? Si cambia este voltaje, cambia el voltaje del capacitor. Está aquí, ¿sí? Entonces, resuelvo la integral del seno es menos coseno. Omega pasa dividiendo. Evaluando en estos límites. Me queda así. Evalúo en t y me da esto. Le resto el coseno evaluado en 0, que vale 1. Y este va a ser el voltaje que va a salir en ese amplificador integrador. O sea, está integrando el seno y lo convierte a un coseno. Y aparte de que me da un coseno, me da una componente directa con este otro término que está aquí. Así que B0 es menos 1 sobre 2 omega RC coseno de omega t, y menos con menos me da más, 1 sobre 2 omega RC. Entonces
Este circuito me da un coseno negativo, empieza negativo, y una componente directa. Dependiendo de R y C y dependiendo de la frecuencia de oscilación, va a ser esta magnitud que aparece aquí. ¿Sí? La magnitud que aparece aquí va a depender de omega, de R y C. Lo mismo la componente directa. Va a depender de las componentes del circuito y de la frecuencia del voltaje aplicado. Este valor pico, este es el valor pico del coseno, es lo mismo que acá. Quiere decir que esa gráfica se vería de esta forma. Aquí sería 1 entre 2 omega RC. Acá sería 1 entre omega RC nada más. Y es un coseno. ¿Sí? Un coseno negativo, vean cómo empezó negativo. No se alcanza a ver, ahí está, a ver, ahí está, ¿sí? ¿Cómo es un coseno negativo? Este negativo hace que empiece así, no así. Empieza desde abajo, negativo. Y está montado el coseno sobre esta componente que es este valor, la componente directa. Por eso está montado sobre ella el coseno. Este coseno se montó, se sumó con este, o sea, se montó sobre esta y se ve así, oscilando. Acá está el eje del tiempo. ¿Sí? Este fue un ejemplo de cómo el integrador funciona con una entrada senoidal. Igual lo podríamos analizar con una entrada constante y ver cómo integra. Si el voltaje fuera constante, solamente 0.5, y este seno no aparece, entonces sería nada más la integral de 0.5 y me quedaría 0.5 por t. 0.5 por t. Aquí aparecería una t. Y no se vería este seno que está aquí, solo se vería la t que ustedes alcanzan a ver aquí, esta t. 0.5 por t es lo que resultaría al hacer la integral, y resultaría una rampa. Si yo le meto un voltaje constante, pues me va a dar una rampa, pero con pendiente negativa, ¿sí? Es lo que va a pasar, se va a producir una rampa con pendiente negativa. Acá lo podemos hacer el ejemplo, o sea, por ejemplo, si BI fuera 0.5 volts y otra vez el capacitor descargado, entonces B0 sería 1 en RC, la integral de 0 a t, siempre es de 0 a t, y pongo BI aquí, sería 0.5 más esta condición que vale 0, la pongo acá. Resuelvo y me queda menos 1 sobre 2
RC, ¿sí? El punto 5 lo convertí a un medio y aparece una T. Este sería el voltaje que resulta. Así que mi voltaje de salida empezaría en 0 aquí y crecería, sería primero así y luego empezaría a crecer así. Este sería el voltaje que resulta, una rampa negativa, ¿sí? Vean cómo conectar un capacitor a la salida pues nos da una nueva función en el circuito. Ahora tenemos un amplificador derivador. O diferenciador, como le llaman muchos libros, diferenciador también es otro nombre. Este capacitor, este circuito digo, tiene ahora un capacitor pero a la entrada y un resistor a la salida. El resistor, aquí está RF, el resistor y el capacitor. El capacitor es el elemento de entrada, el resistor es el elemento de retroalimentación. Cuando intercambiamos los elementos, era un integrador y ahora los intercambiamos, se vuelve un derivador y hace la función contraria. En vez de integrar, deriva la señal. Y para obtener otra vez la expresión del voltaje aquí a la salida, volvemos a hacer lo mismo, volvemos a plantear la ecuación de nodo aquí en la terminal negativa del amplificador. Recuerden que estos circuitos no se analizan por mallas, se analizan por nodos, o sea, método de voltajes de nodo. Entonces aquí otra vez está el voltaje B menos, de aquí a tierra está el voltaje B menos. Las corrientes que entran valen 0, las que entran al operacional. Otra vez el voltaje B menos tiende al voltaje B más, que vale 0 volts. Entonces eso implica que el voltaje B menos pues es B más igual a 0. O sea, esta tierra se traslada aquí a este nodo y marcamos las corrientes como en el integrador. Puedo decir ahora, porque así se me ocurrió, que esta corriente entra al nodo y esta sale del nodo. Una sale y la otra entra. Entonces diríamos que esta es la corriente del capacitor. La corriente del capacitor que entra debe ser igual a la corriente del resistor que sale. ¿Sí? Esta es la ecuación de corrientes de Kirchhoff. Es la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las que salen. Solo entra una y solo sale una. IC igual a IR. Ahora tengo que escribir cada corriente en función de su voltaje. Primero veo que esta corriente polariza así, más menos. Esta corriente así, más menos. ¿Sí? Entonces, la corriente del capacitor es la capacitancia por la derivada del voltaje. O sea, capacitancia por la derivada del voltaje. ¿Sí? Aquí está, derivada del voltaje con respecto al tiempo. Pero me falta el voltaje. El voltaje del capacitor es VI menos D menos
este menos este. O sea, el voltaje del lado positivo menos el voltaje del lado negativo. ¿Sí? VI menos V menos. Sería entonces VI menos V menos. Ahí está el voltaje. El voltaje del lado positivo menos el voltaje del lado negativo. Está el lado negativo. Ahí está. Y esto debe ser igual a IR. IR es la corriente de este resistor, que sería su voltaje sobre la resistencia. Así que va a ser el voltaje sobre la resistencia. ¿Cuál es el voltaje del resistor? Es el voltaje del lado positivo, que es V menos, menos el voltaje del lado negativo, que es V0. ¿Sí? Ahí está, el voltaje del resistor es el voltaje del lado positivo, aquí está, menos el voltaje del lado negativo, que es V0. Acá está. Y ya tengo mi ecuación de nodo en términos del voltaje. ¿Sí? Ahí está el método de voltajes de nodo. Son voltajes de nodo. Esta ecuación. El siguiente paso va a ser sustituir esta condición. V menos vale 0, así que tengo que poner 0 aquí y 0 acá. Vamos a hacerlo y vamos a ponerlo de este lado. Me queda ¿dónde quedó? Acá está. A ver. Es VI menos 0 igual a IR, que sería 0 menos V0 sobre RF. ¿Sí? Ya tengo la ecuación como me queda. Esta ecuación es V0 en función de VI. Ya puedo despejar V0. Esto es lo mismo que voy a poner primero esto. Va a ser menos V0 sobre RF igual a C derivada de VI en DT. Paso RF de este lado multiplicando y menos lo paso también. Entonces me queda V0 igual a menos RF por C derivada de VI en DT. Y ya tengo la ecuación del circuito. Ya veo cómo ese circuito está en el pizarrón de GIS. Es un derivador. Deriva y amplifica. Si yo sé elegir los valores de estas componentes, esto puede ser mayor a 1. Si quiero, también puedo hacer que sea igual a 1. O si quiero, puedo hacer que este producto sea menor a 1. Así que yo puedo elegir para que esto sea mayor a 1 y se convierta en amplificador de la derivada. Primero deriva y luego lo amplifica, si yo sé elegir mis componentes. ¿Sí? Pero lo que me interesaba era que vieran esta función, cómo es un derivador el circuito con un capacitor a la entrada. Si es un capacitor a la entrada, es un derivador, ¿sí? Y resistor a la salida. La resistencia le puse subíndice F porque significa feedback. Feedback es retroalimentación, resistencia de retro.
de retroalimentación. ¿Sí? Bueno, dejamos ese circuito y ya nada más sería aplicar esa ecuación a ejemplos que pudieran venir en la tarea o en cualquier libro. Ahora están ustedes viendo un nuevo circuito que es un sumador. Sigue siendo el amplificador inversor. Acercamos la cámara. ¿Sí? Sigue siendo el mismo amplificador inversor, pero en vez de tener una sola resistencia de entrada y una sola fuente de voltaje, tiene varias entradas con varias resistencias, cada una, con cada voltaje con su propia resistencia. Eso lo convierte en un sumador inversor. Sigue siendo un amplificador inversor porque entran los voltajes a la terminal negativa. Aquí está, ¿sí? Por eso sigue siendo un sumador inversor. Cada voltaje se va a amplificar diferente dependiendo de estos resistores y este resistor. Cada voltaje se aplica en su terminal con respecto a tierra. Por ejemplo, B3 estaría aquí. Sería una fuente así. Esto sería B3. B2 igual, otra fuente hacia tierra. B1 otra fuente hacia tierra. B0 también se mide respecto a tierra, o sea, aquí sería tierra y de aquí a acá está B0. ¿Sí? Si nosotros vamos a resolver este circuito, igual volvemos a hacer el mismo procedimiento, o sea, volvemos a considerar primero que estas entradas tienen corriente cero, así que la entrada negativa y la entrada positiva tienen corriente cero. Segundo paso, que este voltaje en la entrada negativa tiende a ser el voltaje en la entrada positiva, o sea, B menos tiende a igualarse al voltaje B más y B más vale 0. Entonces B menos va a ser 0. ¿Sí? Eso sería la condición aquí. Las corrientes son 0 y este voltaje tiende a este voltaje. B menos tiende a B más, aquí está. Así que B menos va a ser lo mismo que B más, 0 volts. Y acá amperes. Ahora, marco las corrientes para establecer la ecuación de suma de corrientes, ley de corrientes aquí. No se me olvida que este voltaje B menos es el voltaje de aquí a acá, B menos. Y marco las corrientes. Por ejemplo, puedo decir que esta fuente entrega una corriente que viene así. Déjenme, voy a cambiar de posición estas letras para que pueda yo rayar y que no se amontonen los símbolos ahí. Entonces acá tendría yo R1, R2, R3 y esta fuente entrega corriente, la puedo poner así, esta así y esta así. Cada corriente establece su polaridad, más menos, más menos, más menos. ¿Sí? La polaridad de cada resistor. De la misma forma puedo decir que como estas corrientes
no entran aquí, pues todas se vienen por acá, por RF. Entonces puedo decir que la corriente aquí circula así y establece esta polaridad, ¿sí? Ya marqué las polaridades, ya puedo escribir la ecuación de corrientes de este circuito. Diría que la suma de las corrientes que entran al nodo, este es el nodo es todo este cable que une a estos elementos, a este y al amplificador, ¿sí? Este es el nodo. Así que la suma de las corrientes que entran al nodo va a ser igual a las corrientes que salen del nodo. Solo sale esta, entran 3 y sale una, así que aquí yo pondría aquí abajo I1 más I, bueno, voy a escribirla. Como estoy usando letra minúscula, mis corrientes deben ser minúsculas. Sería I1 más I2 más I3. Son estas tres corrientes, I1, I2 y 3. Debe ser igual a IF, la corriente de este resistor, que sería IF, ¿sí? Esta es IF, acá es I1, aquí fue I2 y 3. Entonces la suma de las corrientes que entran es igual a la que sale. Esta es la ecuación de ley de corrientes. Ahora tengo que reemplazar cada corriente por su voltaje, apegándome a esta polaridad, ¿sí? Más, menos. Entonces, primero sería I1, después I2, después I3 y después IF. Vamos a hacerlo acá arriba, ¿sí? Ahí está, vamos a ver la parte alta. Sería primero I1. I1 sería su voltaje aquí entre la resistencia. Después le sumo I2, que es su voltaje entre la resistencia. Y después sería I3 aquí, I3, que es su voltaje entre la resistencia. ¿Sí? Son estas tres corrientes, I1, I2 y 3. La suma de estas tres debe ser igual a esta, la que sale, IF. Así que esta debe ser igual a IF. IF sería su voltaje sobre la resistencia. ¿Sí? Ya solo me falta poner arriba el voltaje de R1, de R2, de R3 y de RF. El voltaje de R1. El voltaje de R1 va a ser primero V1 menos el voltaje de este lado, que es V menos. Así que sería V1 menos V menos. Después para R2 sería el voltaje V2 menos el voltaje de este lado, que vuelve a ser V menos. Y lo mismo para R3 sería V3 menos el voltaje de este lado, que es V menos. Para RF sería el voltaje del lado positivo, que es V menos, lo pongo acá, menos el voltaje del lado negativo, que es V0. Y ya tengo la ecuación de nodo, pero en función de voltajes de nodo. Ahora reemplazo la condición que dice que V menos tiende a V más igual a 0, ¿sí? Entonces V menos es 0, aquí se alcanza a ver. La reemplazo acá, me va a quedar V1
sobre R1 más B2 sobre R2 más B3 sobre R3 igual a, y de este lado me queda menos B0 sobre RF. Así que aquí ya reemplacé a B menos por 0 y me quedó así. Y ahora solo despejo B0. Esta RF pasa multiplicando y el menos de aquel lado. Así que me queda B0 igual a menos RF entre R1, B1 menos RF entre R2, B2 menos RF entre R3, B3. Ahí tienen la ecuación del amplificador sumador. Está, si quiero factorizo al menos para que se vea mejor, me quedaría menos RF entre R1 por B1, RF entre R2, B2 y RF entre R3, B3. Entonces, esa ecuación me dice que primero amplifica cada voltaje, le da el peso, la ponderación que nosotros quieramos, le da el peso la cantidad de amplificación que uno quiera a cada voltaje. Le puede dar más a este, menos a este y mucho menos a este, o al revés. Este puede ser el de menor amplificación, luego este más grande y luego este más grande. O puede ser que todos estén iguales. Nosotros podemos asignar los pesos o las ganancias. Estas son las ganancias de amplificación de cada uno, ¿sí? O sea, cómo amplifica. Y acá está los voltajes que se van a amplificar. Entonces es la ganancia del primer amplificador, del primer voltaje, mejor dicho, la ganancia del primer voltaje, la ganancia del segundo voltaje y la ganancia en voltaje del tercer voltaje. Así que primero los amplifica, luego los suma y ya después los invierte, hace una inversión de fase o les pone signo menos. ¿Sí? Si estos fueran voltajes directos, si fueran voltajes constantes, esto me va a dar un número positivo, pero este me lo va a volver negativo. Así que mi salida sería negativa. ¿Sí? Esta ecuación es el resultado de este circuito, el sumador ponderado. Así que se asigna, le puedo poner aquí se puede asignar a cada voltaje la ganancia deseada. ¿Sí? Ese sería el resultado. Y un detalle que se puede decir de este circuito es que lo puedo extender a el número de
voltajes que yo quiera. Lo puedo poner a solo sumar 2 voltajes o puedo hacer que sume 4 o 5 o 6 voltajes, tantos como yo quiera y según la aplicación que vaya a hacer. ¿Sí? También aquí no hay que perder de vista que la resistencia de entrada al amplificador es la resistencia que conecta a la fuente. Para B3 la resistencia de entrada es R3. Para B2 la resistencia de entrada sería R2. Para B1 la resistencia de entrada es R1. Es así de fácil porque como esta tierra se trasladó acá, es como si solamente se viera este resistor y ya la tierra. Y no se ven los otros resistores, solo se ve este resistor y tierra. Así que para esta fuente solamente existe este resistor, para esta otra fuente solo existe R2 y para esta fuente solo existe R1. Así que cada voltaje tiene su propia resistencia de entrada. Y la resistencia de salida es la misma para los tres, para los tres casos. O sea, para los tres términos que salen, la resistencia de salida vale 0, porque acuérdense que la salida del amplificador operacional es directamente la fuente de voltaje controlada, no tiene resistencia de salida. ¿Sí? La resistencia de salida es 0 porque la fuente de voltaje controlada está aquí, a la salida. No importa que tenga este resistor, no importa que le ponga más elementos pegados aquí, aquí está la fuente de salida, la fuente de voltaje controlada, o sea, la fuente dependiente, y eso hace que esto no influya, estos resistores no influyen en la resistencia de salida. La resistencia de salida es 0 y la de entrada es el resistor que va a la fuente. Bueno, dejamos eso y nos vemos en otro video. Gracias.